Durante casi 3 años, el remanente adventista ha tratado de venir hablando sobre temas importantes y especialmente en el caso de un servidor, mi trabajo es hablar sobre la segunda venida de Cristo, y dentro de lo que es la segunda venida de Cristo, también hemos hablado de las señales inequívocas que ya están dando señales preocupantes, podríamos decir, de que esto se está acabando, y el ser humano presiente, sabe que algo tiene que suceder para detener y poder arreglar un mundo que cada día más está lleno de pecado, de problemas en todas las facetas de la vida, en todos los ámbitos, y entonces el ser humano sabe que esto pronto llegará a acabarse. Entonces hay muchas señales de las cuales hemos hablado, que Jesús habló de que serían las que nos indicarían cuán cerca estaba el regreso de Jesucristo. Y también el ser humano cuando habla, también emite señales, especialmente en la comunicación verbal. Es un tiempo en que usted debe de detenerse un poco y analizar muchas de las cosas que usted escuche y ve, para ver cuáles son buenas y cuáles son malas, y sobre todo para lograr establecer relaciones constructivas. Aunque estas señales proceden de un lenguaje corporal, comunican emociones y sentimientos muy reales y a veces profundos. Hay un libro dentro de todo lo que ha escrito el ser humano que se titula "Todos somos normales hasta que nos conocen". Repito, todos somos normales hasta que nos conocen. Es de un escritor que se llama John Orbeck. Dice que cuando nos relacionamos con otras personas, les comunicamos actitudes y emociones. Por esa causa, siempre que dos personas se relacionan, se sienten mejor y con más energía, o peor y más agotadas. También nos muestra cómo esa realidad impacta las relaciones, incluso de los animales con los seres humanos. Luego presenta la diferencia que la sabiduría popular ha establecido entre un gato y un perro. Y escuche esta ilustración. El perro dice: tú me quieres, me alimentas, me das techo y me cuidas. Entonces tú debes de ser Dios. El gato diferentemente dice: tú me quieres, me alimentas y me das techo y me cuidas, entonces yo debo ser Dios. Interesante, ¿verdad? Solo a manera de ilustración podríamos decir que algunas personas, en su manera de relacionarse con los demás, muestran la actitud del perro y otras las del gato. Los primeros cuidan de sus relaciones, los segundos se aman y se cuidan a sí mismos. Los primeros influyen sobre los demás, inspiran y edifican a otros. Los segundos viven para sí y solo se preocupan por ellos mismos, por lo cual no influyen positivamente en la vida de nadie. Este escritor nos habla de dos señales más que debemos reconocer para convertirnos en personas humanas con excelentes relaciones con las demás personas. La señal que dice 1, anímese. Esta señal nos recuerda que no podemos ir por la autopista de las relaciones interpersonales pensando solo en nosotros mismos, porque a nuestro alrededor hay muchas personas que envían constantemente este mensaje. ¿Cuál mensaje envían? Necesito ánimo, necesito mejorar, necesito cambiar, por favor, ayúdeme. Algunas formas de que esta señal nos llega son el enojo, las preocupaciones, la soledad, el temor y otras más. Si tuviéramos la habilidad de dar ánimo, esperanza y ayuda a quienes vemos bajo los efectos de estos síntomas, nos convertiríamos en seres humanos maravillosos. La Biblia, sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Proverbios capítulo 15, versículo 30, que una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias
renuevan las fuerzas. Perdemos una gran oportunidad, escuche, perdemos una gran oportunidad de ayudar a otros si cuando alguien necesita ánimo, ayuda o consejo, preferimos recordarle sus faltas o darle una lista de consejos o sencillamente hablarle de nosotros. Si eres de aquellos que comunican gozo a la vida de otros, prepárate para tener tu agenda llena. 2. La señal que dice ayúdame para lograrlo. Esta señal nos recuerda que muchas de las personas con las que nos relacionamos están luchando por alcanzar sueños en su vida. Nunca olvidemos que todos tenemos o pedimos algo de la vida. Nosotros mismos, cuando nos relacionamos con alguien, también pedimos algo. Ayúdeme, valóreme, muéstreme el camino, crea en mí o sencillamente ayúdeme a lograrlo. Si queremos obtener el máximo provecho de nuestras relaciones humanas, debemos hacer lo máximo a favor de los demás. Suplir las necesidades que encontramos en nuestros amigos y familiares. Y finalmente nos recuerda que hay muchísimas personas que solo han recibido golpes, fracasos en su familia y en su trabajo. Donde quiera veas unos hombros encogidos, casi con seguridad podrás identificar una necesidad que suplica y pide por ayuda. En fin, es tu privilegio y es mi privilegio aprender a relacionarnos con los demás, de que obtengamos el más alto nivel para nosotros y para ellos. Siempre habrá alguien a quien podamos inspirar, animar, incluso hacerlo renacer. Podemos aprender a leer el corazón de las personas y darle lo mejor de nosotros. Recuerda que si alguna vez los demás van a escuchar lo que dices, primero tienes que resultarles agradable e interesante. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por darnos el inmenso privilegio de llegar a su vida, a su corazón, a su mente, a su hogar, a su casa, a su oficina, al lugar donde usted se encuentra. Es realmente una gran bendición para nosotros el poder ser parte, especialmente en el ámbito de necesidades espirituales y en otras áreas, poder servirle a usted y que usted pueda juntamente con nosotros y miles de seres humanos en diferentes partes del planeta saber de que Jesucristo regresa pronto a la tierra, y por lo tanto estamos haciendo preparativos para que cuando Él venga podamos estar listos, y si nos tocara bajar a la sepultura, pues saber o morir con la bendita esperanza de que hemos peleado la buena batalla y que esperaremos la corona de la eternidad. Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de estos medios de comunicación. También a los que nos colaboran con sus donativos. Muchas gracias, porque con su dinero usted está haciendo posible que nosotros podamos servirle a Dios y a través de este ministerio predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias nuevamente. Saludos a todas las personas que nos sintonizan, a los que nos saludan en las calles, las que nos llaman por teléfono, las que nos llaman para pedirnos peticiones y oración, y los que, hay un grupo especial que quisiera mencionar, que no están todavía con nosotros, pero han dicho, así que arregle mi vida, estoy en ese proceso, yo voy a ser parte de su ministerio, de su mensaje, y estaré trabajando para prepararme y para preparar a otros. Bendición para esas personas que ya tomaron esa decisión. Que Dios les pueda bendecir, especialmente los que han conversado con este servidor. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a orar, vamos a abrir la palabra de Dios, y necesitamos que Dios trabaje a través de este instrumento y pueda Él hablar a través de mi mente y de mi corazón, para que lo que ustedes escuchen sea únicamente lo que está en la palabra de Dios. Padre celestial, eternísimo Dios, gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener estos medios de comunicación para transmitir la verdad en su totalidad a toda persona, Señor, que escucha de lunes a viernes a través de Radio Costa Rica y de las redes sociales, Señor, el mensaje de la verdad presente, la verdad exacta que usted tiene en su palabra para todo ser humano, Señor, que siente en su corazón, en su vida, Señor, de que necesita hacer preparativos
importantes en su vida para poder, Señor, tener la seguridad de que se está preparando para el inminente retorno del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Nos unimos a toda esta gran familia que a nivel mundial está trabajando en este ministerio, en esta preparación espiritual para poder, Señor, alcanzar la eternidad. Nosotros, el remanente adventista, oramos para que tú puedas, Padre Santo, dar la bendición en el área que la persona necesita, pero especialmente en ese crecimiento tan urgente espiritual que necesitamos para que todas las demás, ya sea asuntos de alimentación, de trabajo, de salud, asuntos familiares, asuntos personales, Señor, tú puedas contestar y ayudar a cada televidente, a cada oyente, a cada amigo y amiga, Señor, que escucha y está al tanto de esta programación. Bendícelos, oh Dios, donde quiera que estén, y que juntos podamos, Señor, seguir adelante anunciándole al mundo, Señor, la gran comisión que usted, Señor Jesucristo, dejó a sus discípulos en el último capítulo de los evangelios, que era la predicación del evangelio, porque usted un día iba a regresar por segunda vez a la tierra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, y bendícenos a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, para que podamos, Señor, transmitir lo que has dejado en esta carta magna, en este oráculo divino, tu palabra, la Biblia, la verdad, Señor, para todo ser humano. De estas cosas, Padre, te las agradecemos y te las pedimos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 44 y 45, recuerden que estamos estudiando temas que le hemos puesto como título A través de la historia. Estamos revisando la Escritura y especialmente mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento, asociándolo con el Nuevo, porque tienen enseñanzas y verdades fundamentales de origen eterno que te ayudarán a ti y a todos los que escuchan y miran este programa, para poder estar seguro de que estás actuando de una manera correcta y dentro del plan divino. Entonces, en San Mateo capítulo 24, versículos 44 y 45, el Señor Jesús dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Quién es? Versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aquí tenemos una gran enseñanza, es qué es lo que el cabeza de familia, o en este caso porque la mujer tiene un gran papel, un gran rol que desempeñar dentro del hogar, tiene su función, están haciendo sobre su casa, sobre su vida y sobre su descendencia. ¿Quién es el que está haciendo lo correcto dentro de los planes divinos? ¿Sabes cuáles son las cosas correctas que hay que estar haciendo en este tiempo y viviendo dentro de un hogar cristiano? Entonces el Señor Jesús dice: ¿quién es? ¿Quién es el que está, dice, sobre su casa, dando el alimento espiritual correcto a su descendencia? San Mateo, el capítulo 13, recordemos que hemos hablado, y creo que ya tú debes de saber esto, San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. En estos tres evangelios se habla del sermón profético del Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 13, versículo del 34 al 37, dice la Escritura lo siguiente: es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero le mandó que velase. Y dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Para que si viene de repente no os halle durmiendo. Históricamente hemos hablado mucho en este ministerio y hemos mencionado que uno de los grandes errores o fallas de la familia humana es descuidar las cosas espirituales. Y la sorpresa que se han llevado a través de la historia los antediluvianos, los que vieron el tiempo de Sodoma y Gomorra,
muchos pueblos y naciones que perecieron porque no estuvieron, dice, preparados a tiempo para los acontecimientos señalados a través de profetas, apóstoles, patriarcas, siervos de Dios que el Señor Jesucristo ha utilizado durante más de 6.000 años de pecado para anunciarle en las diferentes dispensaciones al ser humano cómo es que Dios iba a actuar. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a través de la historia el ser humano se ha descuidado terriblemente y las consecuencias han sido fatales y funestas para la humanidad a través de la historia. Entonces aquí se nos dice que como padres, como líderes, como pastores, como profesores o personas importantes que lidiamos un grupo, una organización, un sistema, un aula de educación o un negocio donde nos rodean muchas personas, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿estarán correctas nuestras decisiones para nuestra vida, para nuestra familia y para los demás? Y te lo sintetizo de la siguiente manera: ¿estás o estamos haciendo lo correcto? ¿Estás o estamos haciendo lo correcto? ¿Estás seguro? Pues déjame decirte que si no has estudiado el contenido de este libro, cuidado y estás equivocado. Porque algún día estarás frente a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tendrás que dar cuenta. Tendrás que dar cuenta. Entonces es ahora el tiempo de vida que tienes para poder tomar decisiones correctas y tener una bendición sobre tu vida, sobre tu familia y sobre las personas con que te mueves o te relacionas. Quiera Dios que sean tus mejores decisiones. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo número 4, versículo número 16. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, 16. Dice lo siguiente: dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo dice? Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, si eres un estudiante de la Escritura. Ahora imagínate, si te cuidas a ti mismo y no tienes doctrina, imagínate que estás en problemas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El conocimiento. Las verdades de la Escritura son muy importantes para tomar decisiones. La Biblia es un libro completo y perfecto que llega a la vida de todo lo que el ser humano hace a través de su vida, niñez, juventud, estado de adulto, en la vejez. Es un libro lleno de sabiduría para que el ser humano pueda caminar en armonía con Dios. Por eso dice el versículo: ten cuidado de ti mismo. Y aunque le aconseja a Timoteo por Pablo, porque Timoteo era un predicador, pero aplicándolo a nuestra vida secular, yo te hago la pregunta: ¿te estás cuidando a ti mismo con lo que dices y con lo que haces, con lo que piensas y con tus planes? Y si nos ponemos a ver de nuestro pasado, ¿qué podríamos decir? Salmo 119, versículo 9. Dicen por ahí que nunca es tarde cuando la dicha es buena. El Salmo 119, versículo 9, la Escritura dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sí, tal vez nuestro camino, tu camino no haya sido un lecho de rosas. Han habido muchos reveses, fracasos, dificultades, pecados y enredos que todavía se arrastran. Pero dice que lo que le ayuda al ser humano a limpiar su camino para empezar a ser diferente es guardando o estudiando la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aquí especialmente se refiere a los jóvenes. ¿Con qué puede limpiar el joven su camino? Dice: guardando tu palabra, obedeciendo su santa y bendita palabra. Primera de Pedro, capítulo número 5, el apóstol Pedro dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros,
revestidos de humildad, porque, y aquí viene algo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Persona soberbia y persona que tiene humildad son dos personas totalmente diferentes. Es como el agua y el fuego. No riman, no se combinan. Entonces aquí se habla de que el ser humano tiene un rol que jugar dentro de la humanidad, familiarmente. Y tiene un rol de vida que determina lo que la persona es. ¿Es una persona humilde o es una persona, dice, soberbia? Es interesante porque esta palabra humilde significa lo siguiente: ausencia completa de orgullo en la persona. Si una persona que dice que yo soy humilde o que se dice que es humilde, tiene que tener ausencia total de orgullo. Y esto es una virtud de una vida verdaderamente cristiana. Esto es lo que se define como la palabra humildad. Es la persona que está alejada totalmente del orgullo. Hay ausencia, no hay orgullo en la persona, en ningún área, ni física, ni mental, ni espiritual. Y dice que es una virtud cristiana de origen divina en la vida de una persona. Pregunta, ¿soy una persona humilde? Ahí te queda la inquietud. La persona soberbia es totalmente lo diferente. La soberbia sí tiene más características o rasgos hereditarios, cultivados, adquiridos, que son preocupantes, porque dice que tiene soberbia o se deja llevar por ella. Qué terrible, ¿va? Tiene soberbia y se deja llevar por ella. Es altiva, es arrogante y tiene un orgullo desmedido. Tiene estimación excesiva sobre sí mismo y menosprecio por las demás personas. Y le gusta en exceso la magnificencia y la pompa, lujos, placeres, vida de sociedad alta. Le gusta ese tipo de vida, la persona que es soberbia. Y cuando las cosas no se le dan, y ojalá no sea tu caso, se llena de cólera y de ira y muchas veces lo expresa con rabia. Esa es la persona arrogante. La persona arrogante, cólera, ira o rabia. Qué terrible, porque Jesús está diciendo que el cabeza de familia, la pareja de familia, el líder, el sacerdote, el pastor, el dirigente, el profesor, el que dirige, el gobernante, el presidente, el diputado, debe de tener humildad en su vida para tomar decisiones sabias y que puedan influir en las demás personas en una manera positiva, porque si no, esto le traerá consecuencias. Tarde o temprano le cobrará el tiempo la factura, las decisiones equivocadas o erradas, más si hay soberbia, altivez o orgullo. Y por eso estamos analizando y estudiando cómo en el pasado el Señor Jesucristo dejó en este libro santo y sagrado la vida de muchas personas que fueron altivas y orgullosas, que tomaron malas decisiones aun siendo pueblo de Dios y les trajeron consecuencias funestas. Y el Nuevo Testamento nos dice que tengamos cuidado, porque eso fue escrito para que usted y yo no caigamos en lo mismo. Qué importante es esto, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, del Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos. Manténgase en sintonía.
Quisiera mencionarte que hay un versículo en la Escritura que menciona cuánta es la cantidad de gente que se va a perder cuando Jesús pronuncie el fallo definitivo sobre la humanidad. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8. Yo no te lo voy a leer porque te lo voy a dejar de tarea, para que lo analices, para que lo medites y para que el Espíritu Santo pueda hablarte y puedas entender las fatales y terribles decisiones donde millones de personas se van a perder, y la gran pregunta es ¿por qué se van a perder? Por eso aquí en el Remanente Adventista estamos tratando de que tú puedas entender en tu mente, en esa imagen divina que Dios hizo en tu vida, la verdad absoluta y completa, para que no cometas los errores, las fallas y la falta de capacidad para no entender cómo es que el ser humano se le ha dado todo para salvarse y al final va a correr el terrible riesgo de perderse, porque se descuidó, porque no entendió, porque lo entretuvieron, porque lo engañaron, o porque fue soberbio, no fue humilde. Entonces es importante que entendamos estas cosas. Recuerda, Apocalipsis 28. Muy bien, vamos al libro de Génesis, el capítulo número 27, el versículo número 41. Dice la Escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú tomó la decisión en su corazón de que el día que se muriera su papá y pasaran los días de luto, le iba a dar muerte a su propio hermano. Qué impactante es esto. Pareciera ser que, como es una historia repetitiva, 2500 años aproximadamente, como lo que ocurrió en el Edén, cuando fueron sacados del Edén Adán y Eva, donde un hermano mató al otro. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué paso tiene que dar una persona en su vida? ¿Qué proceso hay para que se bloquee totalmente y decida quitarle la vida a un ser humano? Nada de eso es de la noche a la mañana. Hemos venido por eso estudiando que a través de la historia, en el Remanente Adventista, por lo menos en mi parte de los jueves, tú puedes ir viendo ordenadamente la programación que un servidor tiene para que puedas irte dando cuenta cómo el ser humano, habiendo tenido toda la oportunidad, toma decisiones donde finalmente se bloquea, se incapacita y finalmente se pierde. Y de Esaú ya hemos hablado en algunos programas anteriores, pero dice que Esaú, aborreció a su hermano. Y esta palabra aborrecer es tener aversión por alguna persona o cosa. Tener aversión por alguna persona o cosa. Y entonces la palabra aversión significa repugnancia. Le repugnaba a su hermano y había tomado la decisión de quitarle la vida. Ahora déjame hacerte un resumen, una microcápsula del problema que ya había en esa familia. Jacob y su esposa Rebeca. Isaac y Rebeca. Jacob y Esaú, los dos hijos. Un hogar destruido de la noche a la mañana por una decisión fatal que tomó especialmente la madre. Rebeca fue la que tomó la mala decisión. Dice que usó un ardid para cambiar o adelantarse a los planes que Dios tenía. Su hijo chineado, su hijo mimado, Jacob, finalmente se dejó convencer por ella y cometió la gravedad de robarle la primogenitura al hermano mayor. Isaac, su papá, por falta de carácter, se descuidó, no estableció lineamientos claros para que los hijos lo respetaran, de tal manera que ninguno intentara hacer lo que no era correcto. Pero cuando hemos venido analizando la vida de esta gente, que esta gente eran los que después de Abraham eran los herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham de que en ellos serían benditas todas las naciones, eran el pueblo escogido. Y de la noche a la mañana
tomaron decisiones fatales y finalmente la Escritura registra que Esaú llega a aborrecer de muerte a su propio hermano. ¿Cómo podríamos nosotros entender estas cosas tan impresionantes en la Escritura? ¿Cómo una madre tiene que decirle a su hijo y cómo lo pone a cambiar algo que Dios había establecido? ¿Por qué? Errores que se cometen, decisiones incorrectas, maneras de pensar y de ver las cosas y dejan a Dios de lado. Y eso es lo que estamos tratando de que tú puedas entender, que Dios debe de estar en primer lugar en toda nuestra vida. Y no es ese Dios de que nada más rezo o oro. Es un Dios que yo conozco a través del estudio de la Escritura y que conozco estas historias, que me ha enseñado todo lo bueno que Él me da, pero también lo que Él condena como malo. Uno me lleva a la vida eterna, otro finalmente me llevará a la destrucción. Y tú sabes, quedó mencionado que hay muchos pecados que finalmente, específicamente, están muy gráficos en la Escritura, que te enseñan que si yo practico ese tipo de pecado, no iré a la eternidad. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llamó a Esaú profano. Este Esaú representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente sin preocuparse por el futuro. Como Esaú exclama: comamos y bebamos que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción, como Esaú, que conocemos la historia, de un apetito depravado, o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios, prevalece las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos por poco. Mira, entiende esto, no te estás metiendo en problema con la Biblia ni con nosotros como predicadores o mensajeros. Te estás metiendo problemas directamente con Dios, porque yo no soy el que te voy a decir, yo no tengo autoridad para salvarte o para perderte. Finalmente le tendrás que dar a Dios cuenta. Estás desechando a Dios, sus bendiciones y sus requerimientos, como lo hizo Esaú. Por eso está mencionando aquí la historia: sacrifican la herencia celestial que Jesús compró en la cruz con su sangre por los placeres y gozos que el mundo ofrece. Cuando se les enseña en Escritura lo que Dios establece, dicen: a mí no me parece, yo no pienso así, no quiero saber de eso, voy a preguntarle al pastor o al sacerdote, bueno, es que tengo que hablar con mi esposa, y ponen una serie de impedimentos para entregarle su vida al Señor. Esa es la triste realidad de las multitudes que finalmente, y te sigo diciendo, están escritas. ¿Cuánta es la cantidad? En Apocalipsis capítulo 20, versículo número 8. ¿Cuántos, aún entre los que profesan ser cristianos, se aferran a los goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Ven que no pueden retener esos goces perjudiciales y materiales de este mundo, y al mismo tiempo alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, concluyen por decidirse ¿a qué? A no andar por el camino que lleva a la eternidad. Millares de personas de todas las edades, sexos y razas están vendiendo su primogenitura para satisfacer sus deseos sensuales. Sacrifican, la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto meramente por un placer temporal. Y yo digo, qué locura, por favor, Señor, qué locura sacrificar millones de eternidad
por placeres y goces temporales, y por un goce que debilita y degrada, porque todo lo que es terrenal y carnal viene a causar daños al alma del ser humano. Así como Esaú despertó de su locura cuando era demasiado tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Qué impresión. Esta es la realidad casi de la mayoría de seres humanos. Cuando se les dice, aún escrito está, aún así dice Jehová, o esto es lo que el Señor Jesús quiere, es ahí donde renuncian a su herencia celestial y prefieren seguir en las cosas de este mundo. ¿Será esa tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Has entendido por qué Jesús vino a morir a la cruz del Calvario? Porque ahí pagó el precio para que tú puedas ir a la eternidad. Pero tienes que tomar una decisión. Génesis capítulo número 28. Los versículos del 1 al 8, mira lo que dice la Escritura. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Nuevamente Isaac le recuerda que hay una herencia prometida a Abraham, a ellos y a su descendencia, para que Dios pueda extender su bendición. Y te dé, versículo 4, la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Versículo 5 de Génesis 28. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujeres de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maat Alat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabot, además de otras mujeres. Qué impresionante, porque la Escritura nos dice, o sea, que Esaú estaba bien informado de toda la trama, el problema y lo que estaban viviendo como familia. Y qué terrible, qué espantoso, porque él se da cuenta que su hermano, su hermano tiene que huir, tiene que salir de su casa sin nada. Y este muchacho, Esaú, ya un adulto, sabe que tiene que ir, sabe que le va a causar dolor a su papá, a su mamá, y que él algún día lo va a matar, y sin embargo se mantiene firme y enérgico, soberbio, con la decisión que había tomado. ¡Qué orgullo el de este Esaú! Por eso la Biblia le llama fornicario y profano, porque aquí el versículo diciendo que tomó mujeres para él, era un polígamo. Eso era este adulto, ya un adulto, aunque joven, porque en ese tiempo se veía más años, pero la Escritura registra que él estaba bien informado de todas estas situaciones y de todo lo que estaba aconteciendo en su hogar. Y aquí yo quiero detenerme para decir lo siguiente: ¿por qué hay hijos o hijas, padres o madres tan ingratos que ven el mal, tienen la solución y no le piden a Dios que les ayude para poder cambiar y corregir, para no traer dolor y sufrimiento a su propia sangre, a su linaje y a toda la familia en el entorno que hay, de abuelos, tíos, sobrinos, nietos, y al Creador de todo el universo al cual le pertenecen? El ser humano se bloquea, se encierra en sí mismo. Por eso la ausencia de Dios en la persona. Por eso estamos instando para que busques a Dios, para que te congregues en alguna iglesia, para que abras tu corazón para que Dios pueda ayudarte y para que puedas corregir y ayudar a tu familia. Qué bendición una familia
con gente humilde, gente entregada a Dios. Pueden tener grandes posesiones materiales. Lo material no es malo si se administra sabiamente. Pero el caso de este muchacho dice que él conocía toda la historia, y él se mantuvo en su arrogancia, en su orgullo, en su altivez y en su soberbia. Y entonces el capítulo número 28, el versículo número 10, nos dice la escritura: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Qué impresionante, ¿verdad? Se fue hasta allá. Tuvo que salir de su casa, y recuerden que hemos mencionado en el programa anterior, salió como un fugitivo, así salió. No salió como debe de salir un hijo o una hija dentro de su casa. Y en este tiempo hay muchos muchachos y señoritas, jóvenes, que salen de su casa y alquilan un apartamento y se van a un lugar porque están buscando una vida llena de pecado y no quieren que papá y mamá se den cuenta. No estoy diciendo que no hay excepciones en que tal vez un muchacho pues sale de su hogar porque quiere hacer su vida aparte y vive una vida ordenada, pero la gran mayoría, si pudieran los ojos humanos darnos cuenta qué es lo que hacen, especialmente de noche, y dónde están, tal vez nos asombraríamos de ver lo que la juventud está haciendo. Salen del hogar para pecar, no para crecer espiritualmente, materialmente, para ser muchachos y muchachas de calidad. Gracias a Dios que hay, son pocos, pero la gran mayoría buscan malas compañías, malas influencias, ambientes, aprenden vocabularios, amistades que no son convenientes para su vida. Entonces aquí dice que este muchacho, dice, salió de su casa y salió como un fugitivo. Qué terrible, o sea, cómo se escribe esa historia. Y Dios permitió que esto se escribiera para que usted y yo podamos darnos cuenta el precio que se paga por la desobediencia, por el pecado y por la forma en que actuamos cuando Dios nos ha dicho no es así, sino es así. Y nosotros preferimos hacerlo no como Dios dice, sino como yo quiero o como a mí me parece. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Isaac le había renovado la promesa del pacto y como heredera de ella. Le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. ¿Te has puesto a pensar lo que es salir de la casa de uno? Y si lo has vivido solo y sin nada. Y con la posibilidad de no poder regresar más a su casa porque hay un problema serio, gravísimo. Hay un pecado oculto que se dio entre la familia o que no quieres que sepas, que se conozca. Con solo su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado por su remordimiento, debía viajar durante varios días por una región peligrosa. Por su timidez trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle. Y Satanás estaba listo para atormentarle con sus tentaciones. Si el enemigo de las almas siempre va a estar ahí trabajando para arruinarte, para perjudicarte, para apartarte de Dios, para arruinar el hogar, tu vida, y finalmente no alcanza la perdición y ojalá puedas terminar también económicamente arruinado. Es el trabajo de él, enfermar, dañar y destruir el ser humano. San Juan 8:44, el Señor Jesús lo dijo bien claro, porque él es ladrón, homicida y padre de mentira. Ladrón, homicida y padre de mentira. Así lo describe Jesús en San Juan 8:44. La noche del segundo día se encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido, escuche, sobre él por su propio proceder erróneo. Ahí está la consecuencia.
su propio proceder erróneo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la Escritura. Y yo quiero agregar esto, algo muy importante, porque también hay 3 adagios cuando se dice nunca es tarde, cuando la dicha es buena, siempre hay tiempo para corregir, y Dios siempre está con su mano extendida. Dios no se aleja del ser humano, el ser humano se aleja de Dios. Pero cuando se toman decisiones equivocadas, el árbol empieza a crecer torcido. ¿Y cómo cuesta enderezarle una rama a un árbol torcido? No es nada fácil. Entonces, en el caso de él dice que sus decisiones erróneas lo tenían fuera de su casa. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección divina. Sí, cuando se pierde todo, cuando caemos bajo, hay alguien que siempre va a estar a tu lado y a mi lado. Es el Señor Jesucristo, su Padre Celestial y los seres celestiales. En esos momentos es la oportunidad que el ser humano tiene en la enfermedad, en la adversidad, en el sufrimiento y en la pérdida, la esperanza de un Dios eterno que siempre estará dispuesto a ayudarnos. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera una evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Si es que lo terrenal, lo humano, todo es pasajero. Pero si tú pierdes la bendición divina, si tú pierdes lo más importante, que es Dios, tu eternidad, que Dios pueda guiarte y conducirte en este mundo, lo has perdido todo. Se ha perdido todo, porque lo demás se quedará en este mundo. Nada has traído a este mundo y nada te vas a llevar. Entonces ya ahí fue cuando él se despertó, se dio cuenta, meditó y analizó solo en la noche, ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Y dice que lo que más temió fue ser desechado por Dios. Aquí en Génesis capítulo 28, versículo del 12 al 15, dice la Escritura: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Recuerde que en programas anteriores habíamos dicho que Abraham no tuvo ninguna propiedad. Inclusive para enterrar a su esposa, a Sara, tuvo que alquilar un lugar. Y dice, he aquí, dice, versículo 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Ahora sí, Jacob, vamos a caminar como tiene que ser. ¿Ya entendió? ¿Comprendió? Ahora yo voy a hacer lo que a usted le había dicho y le había hecho a sus antecesores. ¿Será que Dios tiene que llegar a la situación? ¿Ah? Un asunto pequeñito. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y que diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta es la piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Escuchaste? El diezmo apartaré para ti. Déjame decirte que especialmente para el cristiano que ha levantado su mano y ha dicho: yo voy a sostener con mis diezmos la obra y la predicación del evangelio, y ha estado robándole a Dios, eso está escrito en un libro y tendrá que dar cuenta en el día del juicio, porque se le dieron 9 partes y una parte, pero Jacob dijo: no, dice, te voy a dar el diezmo de todo lo que usted me dé, porque sabía que era un requerimiento de origen divino, establecido por Dios a través de todos los tiempos. Dios nunca cambia, nunca cambia.
Es importante que podamos entender que todos estos detalles, informaciones que están en la Escritura, es para que tú puedas entender esto. Génesis 18:4, para ir casi concluyendo. Génesis 18:4, el Señor Jesús dijo lo siguiente en el 18:14, perdón. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa para Dios difícil? Mateo 19:26, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y en Lucas 1:37, Dios es más contundente y dice, nada os será imposible cuando Dios está en la vida de un ser humano. Entonces ya Jacob le estaban diciendo, ahora sí, vas a hacer lo que te he dicho y vas a caminar conmigo. Y él dijo, sí, tú vas a ser mi Dios y de todo lo que tú me des te voy a devolver el diezmo. Gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga, y gracias porque estás escuchando la forma en que Dios guió a su pueblo en el pasado para que en este tiempo los seres humanos no cometamos los mismos errores. Cuídate mucho y mantente en sintonía con nuestra programación de lunes a viernes en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Que Dios te bendiga. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier.